Aquí comienza Días de Conversación. ¿Ustedes cómo están? Qué placer saludarles. Bienvenidos todos a la Radio Cautiva en este día lunes de sol al mediodía. Pero ya a esta hora, si no fuera por la estufa, nuestro invitado tendría que estar con chomba, casacas, parca y todo lo demás. Y yo también. Bienvenidos todos a compartir este día de conversación a través de Cautiva 101.3 en San Fernando y por todas nuestras plataformas de redes sociales. Presenta el COM que está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM está en Manuel Rodríguez 689. También Espacio Clautro, tu espacio para cada fin de semana. Este fin de semana tenemos un show sensacional que ya se los voy a contar. En Espacio Clautro, Higgin 862. Don Ricardo Neumann Bertín, candidato a diputado por el Distrito 16. Bienvenido a la radio. Muchas gracias, don Jaime, con este solcito que no está calentando tanto. Pero bien, partiendo la semana con energía. Sol de invierno. Sol de invierno. Sol de invierno con un clima raro. Bueno, como está el país. Exactamente, todo raro. Vamos a entrar ya en conversación con Ricardo Neumann y uno de los temas que preocupa. Llevamos más de 3 años con el tema de seguridad de la Araucanía, con este tema de tuición militar. Un estado de excepción permanente. Que ya no es excepción, es permanente. Pero, digamos. ¿qué pasa? Ayer, anoche, hoy en la madrugada, no tengo bien clarito, mataron a un vigilante de un fundo. Quedó otra persona herida. Según los militares, ellos habían patrullado. Se cuestiona la presencia de un avión no tripulado, que nadie sabe si trabajan o no trabajan. Según los militares sí, pero la seguridad no llega ni a la Araucanía y a ninguna parte del país. Sí, y más encima tenemos hoy día un gobierno que no sé de qué lado está, porque siendo tan claro y evidente lo que pasa en la Araucanía hace más de, como dice usted, 3 años, pero en realidad esta es una cuestión que se remonta desde el origen de nuestra historia. Claro. Pero efectivamente se ha ido agravando en estos 3 años del gobierno, un gobierno que cuando estaba en la oposición se oponía justamente a declarar estado de excepción en la Araucanía y que siendo gobierno obviamente lo han mantenido permanentemente porque es necesario. Porque efectivamente ahí hay problemas graves. ¿Del Estado? Por supuesto. ¿O de los gobiernos? No, o sea, aquí hay un tema de Estado que va más allá del gobierno de turno. Recuerde que los estados de excepción constitucional en la Araucanía partieron con el gobierno del presidente Piñera. Y es un problema de Estado porque el Estado, su primera función es darle seguridad a la ciudadanía. La razón por la que surgen los estados es justamente aplicar legítimamente la fuerza para proteger a los ciudadanos. Y en un lugar donde hay ciertas comunas en la Araucanía donde no se puede proteger a los ciudadanos y pasa como pasó el sábado pasado, que se asesina nuevamente a un ciudadano de la República, en este caso él era un guardia de un fondo que pertenece a la CMPC, a la papelera industria forestal. Bueno, volvemos justamente al problema de un estado que está totalmente ausente en una región donde debería aplicar su jurisdicción y donde debería aplicar la fuerza legítima que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía. Murió una persona y lamentablemente también quedó herido de gravedad otras. Entonces es un problema de Estado. Ahora, esto que es un problema de Estado, de un Estado que no está resguardando a los ciudadanos como corresponde, se hace aún más grave con el gobierno que hoy día nos gobierna. Un gobierno que, si bien vio necesario seguir manteniendo el estado de excepción, cuando le preguntan al ministro de Seguridad, ministro recién sacado del sombrero, porque antes no existía el Ministerio de Seguridad y se creó toda una burocracia de sueldos enorme y la seguridad la verdad es que sigue igual que siempre, el ministro de Seguridad diciendo que estaban viendo eventualmente, recabando antecedentes para ver la posibilidad eventual de aplicar la ley antiterrorista. O sea, nuevamente un gobierno que no se pone los pantalones frente a un hecho que es evidentemente terrorista porque evidentemente intenta causar terror en la población con un asesinato en este caso y un herido de gravedad que no tiene otro móvil sino que una causa terrorista política. O sea, se creó más burocracia con el Ministerio de Seguridad. Porque nosotros pensábamos, y de verdad, yo creo que todos los chilenos, qué bueno que va a haber un ministerio enfocado a la seguridad. Claro, entonces no, porque es pura burocracia. Cuando se crea un ministerio con nombre rimbombante, en este caso Ministerio de Seguridad, por supuesto que sonaba bien, sonaba bien. Antes las funciones de seguridad interior las tenía justamente el Ministerio del Interior. Pero ahora
se separa, se crea una nueva estructura de burocracia con muchos sueldos para los amigos del presidente, pero la seguridad no ha mejorado nada. Entonces, cuando se crea un ministerio y ese ministerio no tiene un impacto real en la razón por la que se creó, en este caso la seguridad, efectivamente la creación es burocracia pura y pérdida de plata que al final la pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Pero este ministerio se creó bajo la dirección de un abogado que no es especialista en la materia. Más encima, que bueno, era el actual... Se cuestionó cuando fue ministro de Justicia. Era el anterior ministro de Justicia, claro, y quedó como ministro de Seguridad, y bueno, fue él el que decía que no estaban seguros si aplicar la ley antiterrorista en un tema donde efectivamente la ley es la ley y para algo existe. Cuando existen situaciones de este tipo, cuando el móvil del crimen, en este caso un asesinato y un herido de gravedad, no tiene otra intención que matar, que causar terror, para eso está la ley antiterrorista. Entonces tenemos un Estado manejado por un gobierno que cree o finalmente no utiliza las herramientas que justamente le da la ley para poder abordar este tema como corresponde, que ya lleva tantos años. Lleva muchos años en la Araucanía, pero se agudiza mucho más y cada día más, a pesar de los gráficos que puedan mostrar algunos parlamentarios que van a la reelección, gráficos que usted lo ve van en alza, pero según ellos van en baja. Ayer veía un video de la o el diputado Schneider, que todavía no tengo claro. Lo van a funar, don Jaime, no por importa, decir eso. Porque hoy día pensar distinto es funable, incluso en cosas tan evidentes como esa. Estoy acostumbrado que me funen por tantas cosas en la vida que da lo mismo. Pero la diputada Schneider, para la conformidad de todos, mostraba unos gráficos en donde ella decía que no, que se han bajado, que recibieron un país en peores condiciones de la que hoy está, pero las cifras señalan lo contrario. Hoy en la mañana, balazos en Recoleta. En la calle, afortunadamente, no había nadie. Muerte, ¿verdad? En diferentes sectores de Santiago. Asaltaron al relator Ernesto Díaz Correa, cuando esperaba a su hijo en el paradero de Colón, en San Bernardo. Además, tenemos el problema de la fuga de 13 reos, pero que sospechosamente los recuperan rápido. Cuidado, ojo, con crear y autocrear sensación de seguridad para decir después, estamos cumpliendo. Yo dudo mucho de muchas cosas últimamente. Tenemos el asesinato del arquitecto en Curacaví. Del ingeniero en Curacaví. Es que no quería que matara al Lucho Orellana, que se siente aquí. Pero tenemos una inseguridad que va más allá de la sensación que pueda sentir la gente. O sea, hay datos reales y concretos, hay crímenes en la Araucanía, sin un gobierno que se ponga los pantalones para aplicar. A un señor lo apuñalaron arriba del bus hoy en la mañana. Para aplicar la ley antiterrorista, apuñalados, balazos en las calles. Y yo le quiero leer, de hecho, una carta al director en el Mercurio que apareció hace poquitos días. De una niñita. Sobre fuego artificial y balazos, sí, porque esta es la realidad y hay que decírselo al gobierno con todas sus letras. Que ella vive en Puente Alto, en Bajo de Mena. Exacto. Y la escribió en un ejercicio que hicieron en su curso y que afortunadamente el Mercurio lo tomó. Y felicitaciones por eso, porque la verdad es que de la chica. Al gobierno le encanta disfrazar los números, sí, pero la realidad es la siguiente. Esta que va a leer usted. Señor director, tengo 11 años y vivo en Bajos de Mena. Yo aprendí que luego de un fuego artificial se escuchan muchos balazos. Me molesta mucho, ya que tengo una hermanita pequeña de 1 año 10 meses que al escuchar ruidos fuertes comienza a tiritar. Parece que no sentir miedo, mire lo que dice, parece que no sentir miedo es un lujo. Por medio de esta carta quiero pedir que por favor trabajen por la seguridad de este sector y así podamos vivir con el lujo de la tranquilidad. A mí me rompió el corazón y se lo digo de verdad porque mi hija mayor tiene 10, casi 11 añitos, claro, y mi hija menor tiene 1 añito 10. O sea, la misma edad. Sí, correcto. Que esta niña que escribió también esta carta, que ella es de Bajos de Mena. Y lo peor de todo es que usted está viendo que incluso una niña con la inocencia que deberían tener creciendo en la los niños es lo más preciado que tenemos, tienen que crecer en la tranquilidad. Hoy día tenemos a niños que están creciendo en el miedo y diciendo que la tranquilidad es un lujo. Es que no puede ser. No puede ser debe eso. Debe ser un derecho humano, como llaman hoy día. Aquí se habla mucho de derecho humano, esto y lo otro. Cuando les conviene, claro. La tranquilidad debe ser un derecho humano que tiene que responder el gobierno, que es el representante, el Estado. El derecho a caminar tranquilo por las calles, sobre todo cuando es la primera función que justifica la existencia del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza para proteger a los ciudadanos, es justamente ver estas cartas nos lleva a que justamente hoy día estamos viviendo en un mundo al revés. Son las personas honradas que pagan sus impuestos las que están tras barrotes encerradas en sus casas,
Y es el narco, el crimen organizado y la delincuencia la que está en las plazas de los barrios donde deberían jugar nuestros niños. Y donde esta chica, esta niña, a lo mejor estar preocupada de su progreso personal, desarrollo integral como adolescente o preadolescente, bueno, está más preocupada del futuro de su hermana, que lo deja gráfico ahí. Su hermana tiene 1 año y medio, tirita cuando siente fuego artificial y balazo. Ahora, en el sector donde ella vive, que es Bajo de Mena, es muy habitual y nadie se ha atrevido a intervenir allí. Efectivamente, son sectores que hoy día ni los carabineros se atreven a entrar, y uno, desde las regiones, desde comunas tan tranquilas como San Fernando, como Nancagua, como San Vicente, uno estaba acostumbrado a que esas eran noticias de Santiago. Sí. Y hoy día en San Fernando hay ciertas poblaciones donde los carabineros tampoco se atreven a entrar. Y donde la gente no se atreve a salir. Sí, es terrible. Uno a veces no ve la realidad de la ciudad en la que vive. En el mismo Nancagua, que están tranquilos, ya tampoco hay tanta tranquilidad. Pero no es producto del descuido de la gente, sino que es el descuido del gobierno que representa al Estado de no garantizarle a esa persona la tranquilidad de vivir. Yo voy a insistir en eso. El otro día estábamos teniendo una conversación muy interesante con una dirigenta. Por motivos de protegerla, ella no voy a decir de dónde es, porque supuesto, justamente ella vive en un barrio donde justamente el narco tiene tomados los espacios públicos. Y me decía, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que uno ya, como dirigenta, es valiente, se quiere hacer un cambio porque afecta directamente la calidad de vida de sus vecinos. Aprovecho a felicitar a todos los dirigentes que se han tomado el tema de la seguridad, poniéndose esa mochila en los hombros con cámaras de seguridad comunitarias, alarmas comunitarias. Pero ella me decía, mira, yo incluso tengo la valentía de ir a denunciar, con todo lo que eso puede significar en un barrio dominado por el narco. Pero yo denunciando, ¿qué saco? Se ríe, y además que se arriesga. Se arriesga, pero incluso ella estaba dispuesta. Pero el problema de fondo es que, habiendo gente valiente como ella, que estaba dispuesta a denunciar, me decía, el problema es que la denuncia queda ahí. Y esa es la sensación, porque la ley, volvemos al tema original, el Estado existe para dar protección. Y cuando un vecino honrado tiene la conciencia de que denunciar no sirve de nada, porque el Ministerio Público, aplicando el principio de oportunidad, muchas veces archiva, porque las policías muchas veces ni siquiera se atreven a entrar ahí. O los mismos jueces no se niegan a investigar. Porque los jueces, que hay un juez de garantía para proteger las garantías del delincuente, hay abogados, la Defensoría Penal Pública para defender a los delincuentes, y no tenemos nadie que defienda a las víctimas, los jueces sueltan hasta sicarios de un día para otro. Entonces, ese es el problema, y no es solamente de la Araucanía, no es solamente de Bajos de Mena, en todos los rincones de este país, incluso en nuestras comunas que hasta hace poco nosotros decíamos que eran tranquilas, está anclado no solamente la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, sino que hay algo mucho más profundo, una institucionalidad. En este caso, algo tan básico como denunciar un crimen. Claro. Que ya nadie lo hace porque queda ahí, no sirve de nada. Y vivimos en un peloteo constante, donde finalmente el juez de garantía le echa la culpa al fiscal que tiene que investigar. Claro. El fiscal que tiene que investigar le echa la culpa a las policías que dicen, no, es que yo las órdenes de investigación, las policías están sobrepasadas. Las policías de vuelta dicen, bueno, es que a mí me tiene que coordinar este famoso Ministerio Nuevo de la Seguridad. Claro. El Ministerio de Seguridad de nuevo le echa la culpa al Poder Judicial diciendo que aquí el problema de la puerta giratoria están los jueces de garantía. Y vivimos en un círculo vicioso de peloteo constante en donde ninguna autoridad del Estado, que tiene como su principal y primerísima función defender a los ciudadanos honrados, porque para eso tiene plata el Estado, para defender a los ciudadanos honrados, nadie hace nada. Y hoy día denunciar es un saludo a la bandera. Y esto de seguridad nos llega a todos lados. Si no podemos andar a las 20 horas en la calle, porque primero no anda nadie, la gente se escondió. Segundo, nos da susto de que alguien llegue, te puede asaltar, te puede robar. Mira, hoy día en la mañana te comentaba ante el caso del relator deportivo, estaba esperando a su hijo en un paradero con mucha gente en Santiago, y le quitaron su auto. Lo asaltaron, le quitaron su auto. Entonces ni a los personajes que a lo mejor tienen que haber sido extranjeros, porque si no conociera a Ernesto Díaz Correa, o eran de la U. Claro. Que es muy colocolino él. Pero bueno, aparte de la broma, es terrible que no sientas la seguridad en ninguna parte, que no puedas salir a la calle. Oiga, hace un par de semanas en San Fernando, un alumno del comercial, sí, yendo al colegio, yendo a estudiar, lo asaltan. El otro día en Santa Cruz, entre alumnos, en pleno terminal de buses de Santa Cruz, acuchillados. Entonces,
¿Sabe qué es lo que pasa? Que ya llevamos mucho tiempo comentando la delincuencia, llevamos mucho tiempo comentando el titular de turno de la semana de un acto tan horroroso como el que ocurrió en Curacaví hace poco. Y estoy seguro, y mire lo terrible de esto, estoy seguro que la próxima semana va a haber otro titular. Pero entre titular y titular, que de hecho se olvida a la semana siguiente porque lo reemplaza otro titular de algún delito peor, como el que pasó en la Araucanía ahora, nadie hace nada y la institucionalidad se pelotea entre sí. La gente siente que denunciar, algo tan básico como denunciar, no sirve de nada. El Poder Ejecutivo se lava las manos pese a que creó un Ministerio de Seguridad con bombo y platillo. El Poder Judicial suelta sicarios de un día para otro. Las policías están desbordadas, por Dios, hay que ponerle más recursos a las policías. Y ahora el refuerzo a las policías, que es la seguridad municipal, el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen trancada la pelota del proyecto de ley de seguridad municipal porque quieren que los inspectores municipales salgan a la calle a manos desnudas. Porque las pistolas Taser o incluso el gas pimienta pareciera ser algo que afecta a los derechos humanos. Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Y qué es este gobierno? ¿Y qué son los legisladores oficialistas de este gobierno que no se ponen los pantalones? Yo sinceramente, don Jaime, creo que Chile está en un punto de inflexión, en un punto muy cercano al punto de no retorno. Si nosotros este noviembre, sí, estamos a la vuelta ahora de la esquina, no somos capaces, desde la democracia, desde el poder del voto, de cambiar radicalmente quién nos gobierna en la moneda, el poder ejecutivo, por un presidente, presidenta, y yo se lo digo firme y claro, de derecha, con los pantalones bien puestos, que sea capaz de dar un cambio de timón a la situación que estamos haciendo, vamos a seguir hundiéndonos hasta que llegue un punto en donde el narco ya no solamente va a estar en las calles y en las plazas donde deberían jugar nuestros niños, sino que, y ya lo estamos empezando a ver, va a empezar a tomarse las instituciones. Sí. Las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Carabineros, y así nos convertimos en un país como el que antes, los países que antes estábamos acostumbrados a ver estas realidades por las teleseries tipo Patrón del Mal. Chile está al borde de llegar a ese punto, y por lo mismo, yo sinceramente, don Jaime, creo que quiero ser súper enfático en esto, poner el sentido de urgencia en las elecciones de este noviembre. Probablemente es la última oportunidad que nos da la democracia para hacer un cambio profundo, como le digo, no solamente en el presidente, sino que también en el Parlamento. Porque por mucho que llegue un presidente, presidenta, por mucho que llegue José Antonio Kast, Evelyn Matei o incluso el mismo Johannes Kaiser, 3 candidatos de derecha, yo voy de candidato a diputado por la derecha, yo quiero que salga a la izquierda, cualquiera de esos salga del poder, que salga a la izquierda del poder, obviamente, cualquiera de esos 3 candidatos yo creo que tienen muchos pergaminos para hacerlo bien como presidentes de la República, pero independiente cuál de esos 3 salga, independiente que salga José Antonio Kast, independiente que salga Evelyn Matei, independiente que salga Johannes Kaiser, no sirve de nada quien esté sentado en la moneda si no tiene en el Congreso, en Valparaíso, la fuerza, parlamentarios que legislen como corresponde, y en vez de estarle trancando la pelota a los proyectos de seguridad municipal, en vez de estarle trancando la pelota al proyecto que regula el uso de la fuerza de los carabineros, en vez de trancarle la pelota vía legislativa a el financiamiento y los recursos que necesitan nuestros carabineros para hacer la pega como corresponde, para protegernos como corresponde, para que les paguen como corresponde, para que hayan autos policiales con dotaciones que corresponden, hoy día tenemos, insisto, el mismo sector que nos gobierna trancando la pelota en el Parlamento a todos y cada uno de los proyectos de ley que van enfocados a la seguridad municipal. Se necesita no solamente un cambio en la moneda, se necesita un cambio profundo en las mayorías parlamentarias que apoyen justamente esos cambios radicales que hay que hacer. El cambio, don Jaime, es ahora o nunca. Después nos vamos a estar lamentando. A propósito de cambio, siempre hablamos de la PDI, Carabineros, pero dejamos de lado una fuerza que es re importante hoy día, a Gendarmería. Exactamente. A la cual se le han entregado vehículos que se llueven, blindados pero malos. Si entra la lluvia, imagínese. Sí, es distinto a los que se entregaron anteriormente, vehículos pesados. Hoy día se entregaron, más o menos los vehículos se parecen a los que usa el presidente de la República, con la diferencia de que son de color verde. Ahora, Gendarmería ha tenido hartos problemas. Se les escapa a la gente, se les van, sacan de la cárcel a algunos y queda algo ambiguo. ¿Quién se debe estar a cargo de eso? ¿El Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad? Qué bueno que puso ese tema sobre la mesa, porque creo que refleja concretamente el peloteo constante que tiene la autoridad de izquierda al momento de abordar algo tan sensible como la delincuencia. Justamente el problema que existe hoy día en relación a Gendarmería es si es que en este cambio burocrático del Ministerio de Seguridad, que parece que lo hicieron muy grasoso pero sin músculo y sin diente,
¿quién ve los temas sensibles de gendarmería? ¿El Ministerio de Justicia, que era el que efectivamente los veía antes, o el Ministerio de Seguridad? ¿O el Interior? Y en este enredo burocrático, ¿qué es lo que ocurre? No es que lo ve el de al frente, el peloteo. Es como el comprahuevo en la otra esquina. Y en ese peloteo donde se manda al ciudadano de a pie que hoy día está sufriendo la delincuencia a la otra esquina, sufre la delincuencia este país en un punto que está muy cercano, insisto, al no retorno. A propósito de temas delicados en Gendarmería, Gendarmería es la primera de las fuerzas de orden y seguridad que fue permeada por el narcotráfico. El primer escándalo de plata narco, de corrupción, donde el narco llega a instituciones formales, en este caso Gendarmería, fue justamente la fuerza de orden que está a cargo de las cárceles. Y hoy día, lamentablemente, a propósito del mundo al revés, don Jaime, ¿qué es lo que vemos? Las cárceles más bien son una especie de cowork, son una especie de búnker de el narco, donde los delincuentes primerizos, que a todo esto hay que reforzar dentro de las cosas que hay que hacer legislativamente, hay que reforzar la ley de responsabilidad penal juvenil, porque hoy día los jóvenes, como no responden penalmente de la misma manera que los mayores de 18 años, el narco los está ocupando como soldados. Justamente aprovechándose de ese vacío legal. Y frente a la necesidad que tiene su familia, los niños entre 14 y 16 años, ya, vamos, voy. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay un montón de cosas. Para que hablemos legislativamente, correcto, porque yo quiero ser parlamentario. Sacar adelante el proyecto de reglas del uso de la fuerza para que cuando el carabinero actúe para defender a los ciudadanos honrados, no esté pensando en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le va a poner un sumario y que lo van a echar. Hoy día los carabineros, antes de sacar la pistola para hacer lo que corresponde, piensa en la pega, el futuro. Y es natural, pues. por supuesto, tiene respaldo. Y hay que dejarlos actuar, y para eso respaldo. Y no han recibido ni un milímetro de respaldo, ni del gobierno de izquierda, ni de los parlamentarios de izquierda, porque tienen trancada la pelota a algo tan importante como la regla del uso de la fuerza. Y eso que he escuchado hoy en la mañana, que no podría salir en este periodo legislativo, o a lo menos este año. Bueno, por eso es tan importante cambiar a legisladores que sí tengan clara esta cuestión. Reforma profunda a la ley penal, a la ley de responsabilidad penal juvenil, para que los jóvenes estudien y no sean soldados del narco. ¿Y quiénes se oponen? El Partido Comunista y el Frente Amplio. El oficialismo nuevamente trancando la pelota. Reforma profunda y apurar la ley de seguridad municipal, que también la tienen trancada la pelota los mismos de siempre, los de izquierda, porque quieren que los inspectores municipales salgan a la calle a regalarle flores a los delincuentes. Si tienen que salir a tratarlos con amor. A tratarlos con amor, como dijo la ministra Jara. O sea, la ministra y ahora candidata presidencial más encima, del mismo partido que se opone a estos proyectos de ley. Entonces, es tan evidente esta cuestión que por mucho que la candidata Jara se disfrace de amor, se disfrace de seda, se disfrace de oveja, la gente yo creo que ya lo tiene claro. Y por eso el cambio es importante en la presidencial, y hay muy buenos exponentes en ese sentido, pero es importante en la parlamentaria, porque así como yo ya le nombré al voleo 3 proyectos de ley que están trancados justamente por una izquierda que no cree que el Estado tiene que darle seguridad a los ciudadanos, porque no cree que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para proteger, ¿no? Ellos creen en el Estado beneficio. No creen en el Estado protector, en el Estado que nos defienda la delincuencia. Dice, luchar por los más pobres, y lo último que han hecho en el último tiempo, por lo menos en nuestro país, o lo que uno puede ver en el vecindario, es preocuparse de la gente. Y ahí es donde uno se da cuenta también que se lavan la boca de pueblo mientras el pueblo piense como ellos, porque si el pueblo no piensa como ellos, es facho pobre. Facho pobre. Y con esa denigrada de superioridad moral e intelectual. Facho es izquierda. El fascismo fue creado en la izquierda por los socialistas de Mussolini, no por la derecha, que lo tengan claro. Y los nazis también, Partido Nacional Socialista. Claro, pero más allá de eso, porque son apelativos que yo no me quiero quedar en esa pelea chica, yo me quiero quedar, insisto, en el sentido de urgencia de que este noviembre la democracia tiene la oportunidad de dar un cambio rotundo, insisto, no solamente en la presidencial, sino que también en el Parlamento, con parlamentarios que tengan esta película clara. Le ponía así medio porque quería tocar algo así con usted. El tema de la salida, primero, echaron, porque fue así, al ministro Valenzuela por no estar en la lista oficial, sino que su partido ir en una lista paralela, y la curiosa renuncia de Mario Marcel. 2 salidas de ministerio importante. Mira, el Ministerio de Agricultura tiene un grave problema, que tiene 42 focos de mosca de la fruta. 42 que vienen desde Arica a Chimbarongo. Y nos afecta, oye, el distrito nuestro está totalmente afectado. Y lo sacan porque no apoya la lista o tiene 2 listas parlamentarias. Y Marcel
que es lo más curioso de todo. Sí, vamos por parte. Partamos por agricultura. Agricultura, que además nos toca muy sensiblemente. Exacto, y a usted también. en este. Bueno, yo sin ir más lejos, como conductor de la radio Agricultura, el jueves pasado hice mi editorial de este tema. Lo estuve escuchando. En donde, a ver, el ministro Valenzuela, ex ministro de Agricultura, por supuesto que no es santo de mi devoción. Yo crecí con historias del ministro Valenzuela por las cosillas y arreglines que tenía cuando fue alcalde de Rancagua. Y después lo nombran ministro de Agricultura, no sé si porque en Santiago creerán que porque él es de la sexta región conoce agricultura, pero la misma, no lo digo yo que soy de derecha, la misma senadora Sepúlveda fue la primera... que era de su partido. Que más encima era de su partido. No solamente el Frente Regionalista Verde Social, sino que antes eran correligionarios en la democracia cristiana. Recordemos que han pasado por varios partidos. Y del Miras parece que también estuvo. No sé, pero... Bueno. Pero el punto de fondo es que la misma senadora Sepúlveda, que por supuesto no es de mi lado político, fue la primera en decir: aquí están nombrando como ministro de Agricultura a un ministro que no tiene experiencia en este tema, sino por el hecho de que él haya hecho su historia política y su trayectoria política en O'Higgins. Él va a saber del tema agricultura. Y en segundo lugar, este ministro, digamos, que llevaba a su haber varios chascarros. ¿Se acuerda cuando trató de llorones a los alcaldes rurales después del asesinato en el Tambo de los agricultores? Del crimen de agricultor en el Tambo, y siguió en esa misma línea después del crimen terrible también en nuestra región, en Granero, tratando de llorones a los alcaldes que pedían más seguridad, porque tal como hablábamos antes, la inseguridad hoy día ya no solamente está en Puente Alto, en Bajos de Mena, sino que está en todos los rincones del país, incluso en nuestras comunas rurales que eran tranquilas hasta hace poco tiempo atrás. El mismo ministro, ¿se acuerda usted que con una empatía, por Dios, estaba apagando con una manguera de jardín, posando para la foto, apagando incendios en la Araucanía? Había que hacer fotos, pues, hombre. Había que hacer fotos. A la izquierda le encanta sacarse fotos en los incendios, pero después cuando viene el momento de reconstruir... No saben cómo apagarlo. Exactamente. No saben cómo apagarlo y después y no pueden reconstruir. Mire, el estado de la reconstrucción en Valparaíso y en Viña del Mar a 2 años. Un discurso del señor Montes cuando era ministro, atacando, exigiendo al gobierno de Piñera el cumplimiento por la reconstrucción del centro sur del país. Después del terremoto, reconstrucción que ha sido ejemplo a nivel internacional. Los japoneses venían a estudiar nuestro sistema de reconstrucción, y mire que llevan un 7% de reconstrucción después de un incendio en la quinta región que fue hace más de 2 años. Pero mire, sigamos con el prontuario de Valenzuela. Entonces no solamente me voy a salir de su prontuario como alcalde, sino que solo como ministro de Agricultura sin experiencia, insisto, no lo digo yo, lo dice la senadora Sepúlveda, tratando de llorones a los alcaldes rurales después de actos de delincuencia atroces cometidos en nuestra región. Correcto, efectivamente. Posando para la foto en el incendio, pero después no preocupándose de los agricultores, cómo se reconstruía después ese tema del incendio, en este caso en la Araucanía. Ministro que tiene prontuario de encontrones y denuncias vigentes de agricultores que lo acusan en Peumo de que los acusaron injustamente de colusión en el tema de las paltas, y que el ministro fue a increparlo en presunto estado de ebriedad. Claro. Ese era el ministro de Agricultura que teníamos. Un ministro de Agricultura que en vez de servir a los agricultores, terminaba enfrentándolos. Entonces, ¿cuál es la ironía de todo esto? Que el ministro, digamos, que tenía un prontuario bastante extenso para haberlo echado hace rato. Yo mismo en la Radio Agricultura, después de que trató de llorones a los alcaldes rurales, yo como representante orgulloso de una zona rural, yo mismo le pedí la renuncia. ¿Y por qué lo sacan ahora? No lo sacan por todos estos chascarros, no lo sacan por todos estos problemas. Lo sacan simplemente porque afectó el amiguismo del presidente Boric, porque él tensionó la negociación de las listas parlamentarias y que terminaron yendo separadas. Por un lado el Partido Comunista, el Frente Amplio y todo el oficialismo más formal de los amigos del presidente, y lo separó en el Frente Regionalista Verde Social en otra lista con el Partido Humanista. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de la gravedad de este gobierno. Este gobierno, primero, hace ingresar a ministros sin experiencia. El ministro Valenzuela es un gran ejemplo de eso. Esa falta de experiencia se le nota en su gestión, y ya hablamos de varios casos donde el ministro debió haber salido hace rato. Pero si lo sacan y lo terminan sacando, lo hacen 7 meses antes que termine el gobierno, cuando ya están cerrando la puerta por fuera. Y lo hace por razones de cuoteo político. El otro día, yo lo comentaba en la Agricultura, el titular que salió fue casi que titular de narco. Por ajuste de cuentas le piden la renuncia, porque claro, pues no se portó como correspondía, amigo el presidente. Y solo para cerrar, a propósito de cambios de ministro, ahora que el gobierno más preocupado que gobernar y de la seguridad está preocupándose de cerrar la puerta por fuera y está preparando la calle. Si eso es lo más terrible. Van a volver a hacer oposición y ya están preparando la calle. En la calle. ¿Por qué cree que no le quieren dar herramientas a Carabineros?
Porque ellos utilizando otra lo vez que al no pueblo. logran por democracia lo hacen por la violencia. Y aquí no estamos haciendo historia muy larga. Sí, no es de ayer. El octubrismo 2019. O sea, sacan al único adulto responsable de este gobierno de principiante. Aparentemente responsable. Que El ministro hay varios aparentemente responsable, pero que tenía una trayectoria donde uno puede decir razonablemente que tenía cierto tonelaje, peso específico de experiencia técnica, porque él fue presidente del Banco Central y bueno, y entró como adulto responsable a este jardín de niños que es el gobierno del presidente Boric. Y no solamente se da al adulto responsable, sino que a quién ponen en una cartera tan importante como el Ministerio de Hacienda, al alumno Porro, que el ministro de Economía, ex ministro de Economía Grau, que era dirigente estudiantil junto con todas estas figuritas, Jackson, Vallejo, Boric. Yo también era dirigente estudiantil y me tocó enfrentarlos con mucha fuerza en las asambleas con Fech. Por eso los conozco tanto que me acuerdo, de hecho, cuando el que ahora es ministro de Hacienda, encargado de la billetera fiscal, era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y no era capaz de que le cuadraran las cuentas de la organización de una fiesta mechona. Es el ministro de Hacienda que tenemos, esa es la calidad de políticos que hoy día nos gobiernan desde la izquierda y por lo mismo vuelvo, y con esto termino, don Jaime, se lo juro, porque creo que es muy importante a volver a poner el sentido de urgencia de que este noviembre nosotros podemos hacer un cambio radical, cambiando por la derecha a quien nos gobierna en la moneda como presidente de la República, pero por sobre todo dándole a ese presidente o presidenta una mayoría parlamentaria consistente, con parlamentarios que estén preparados para hacer la pega que corresponde en las cosas que hay que hacer con urgencia en este país, sobre todo en el tema de delincuencia y reactivación económica. En este día lunes conversó con nosotros en Días de Conversación don Ricardo Neumann Martín. Que esté muy bien usted. Igualmente, un abrazo. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.